La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el reverendo padre Gilaire. Tercera verdad. El hombre necesita de una religión. Apéndice. Los misterios de la religión. Lo que el racionalismo rechaza en la religión revelada son los misterios. Esta palabra le sirve a la vez de arma para combatir la revelación y de pretexto para no admitirla. Solo admite las verdades de orden natural. Quiere comprenderlo todo. Afirma que la fe en los misterios no es razonable. Vamos a refutar estas afirmaciones absurdas del racionalismo moderno. 4 cosas hay que considerar acerca de los misterios. Primero, su naturaleza. Segundo, su existencia. Tercero, su racionalidad. Y cuarto, su utilidad. Primero, naturaleza del misterio. Pregunta 95. ¿Qué es un misterio? Respuesta. Un misterio en general es una verdad que el hombre conoce, pero que no comprende. Un misterio de la religión es una verdad revelada por Dios que nosotros debemos creer porque Él lo dice, pero que nuestra razón no puede comprender. La palabra misterio significa cosa oculta. Es una verdad conocida, pero no comprendida. El misterio no es una cosa imposible, puesto que existe. No es tampoco una cosa ininteligible, pues los misterios tienen un sentido perfectamente inteligible. Y si no comprendemos el cómo de estas verdades, comprendemos lo que ellas significan. El misterio no es contrario a la razón, es simplemente superior a la razón, que no puede comprender cómo lo que se le dice existe de tal manera. El misterio no es una cosa que se cree sin motivo, en tanto se le admite en cuanto la razón ve claramente que debe ser admitido. El misterio es una verdad cierta pero oculta, una verdad cuya existencia conocemos, pero cuya naturaleza se esconde a nuestra inteligencia. Pero, como una verdad puede estar oculta en Dios o en la naturaleza creada, debemos concluir que hay misterios de Dios y misterios de la naturaleza. Los misterios de la naturaleza son hechos o leyes que la experiencia nos hace conocer, pero cuya esencia íntima, la razón no la puede todavía ni explicar ni comprender. Tales son la electricidad, la luz, la vida. Los misterios de la religión son verdades ocultas en Dios, que la razón no puede conocer si Dios no las revela, y que, aún reveladas, el hombre no puede comprenderlas. Tales son los misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, de la Eucaristía. Pregunta 96. ¿No hay alguna diferencia entre los misterios de la naturaleza y los de la religión? Respuesta. Hay 2 grandes diferencias entre estas 2 clases de misterios. La una proviene de su objeto, la otra de la manera como nosotros conocemos la existencia entre ambos. Primero, los misterios de la naturaleza tienen por objeto los seres creados y las leyes que los rigen. Los misterios de la religión tienen por objeto la naturaleza de Dios y sus designios sobre el hombre. Segundo, los misterios de la naturaleza no son conocidos, ya por la experiencia, ya por el raciocinio. El trabajo de la ciencia consiste en descifrar estos misterios de la creación.
Los misterios de la religión, por su parte, no pueden ser conocidos sino por el testimonio de Dios que los revela. Este testimonio divino es para nosotros, en el orden religioso, lo que la experiencia en el orden material. Es un hecho visible que comprueba una cosa invisible. Nos testifica los misterios de Dios. La virtud de la fe nos hace creer en los misterios revelados a causa de la autoridad y de la veracidad de Dios que los revela. Tercero, los misterios de la naturaleza pueden ser más o menos comprendidos por ciertas inteligencias creadas, sobre todo por los ángeles, que pueden leer los pensamientos de Dios manifestados y, por decirlo así, escritos en la creación. Los misterios de la religión no pueden ser perfectamente comprendidos por ninguna inteligencia creada. Son secretos escondidos en la esencia divina. Superan el alcance de las fuerzas naturales de todo entendimiento finito. Indudablemente, hay muchas verdades ocultas en Dios cuya existencia ignoramos, pero que, una vez que Dios nos las ha hecho manifiesto, son comprendidas por nosotros. A esta clase pertenecería la institución de la Iglesia, el primado del Papa, etc. Estas verdades no son verdaderos misterios. Los misterios son verdades ocultas en lo infinito de Dios, y aun entonces, cuando estos secretos divinos nos son revelados, no podemos tener una clara noción de ellos. Quedan siempre envueltos en la obscuridad. La revelación que Dios nos hace de un misterio nos muestra que una cosa existe, sin enseñarnos la manera como existe. Análogamente, revelamos nosotros a los ciegos de nacimiento los fenómenos de la visión, de los que ellos no dudan, pero que no comprenderán jamás. Cuando entremos en el cielo, Dios hará capaz a nuestra inteligencia de ver lo que ahora estamos obligados a creer sin comprenderlo. Segundo, existencia del misterio. Pregunta 97. ¿Hay misterios en la naturaleza? Respuesta. Sí, en la naturaleza hay un gran número de cosas ocultas cuya existencia es muy cierta, pero que los hombres no pueden comprender, porque la inteligencia humana es imperfecta. La razón, como el ojo, tienen límites más allá de los cuales no alcanza a ver. Más aún, como no todas las inteligencias tienen la misma extensión, resulta que hay verdades comprendidas por unos que permanecen ocultas para otros, que las creen sin comprenderlas. Solo Dios, inteligencia infinita, ve claramente todas las cosas y únicamente para Él no hay misterios. 1. El misterio se halla en todas partes en la creación. El hombre, por sabio que sea, no sabe el todo de nada. La esencia de las cosas es para él impenetrable. ¿Qué es la materia, la atracción, la luz, el calor, la electricidad? Misterio. ¿Qué es la vida? ¿Cómo un grano de trigo produce una espiga, una semilla pequeña se transforma en sangre, en nervios, en huesos? Misterios. ¿Cómo nuestra alma está unida a nuestro cuerpo? ¿Cómo la voluntad tiene dominio sobre los órganos? ¿Cómo la palabra comunica las ideas? He ahí otros misterios que escapan a la penetración de los sabios. La ciencia comprueba los hechos y las leyes de la naturaleza, pero no los explica. Confiesa su impotencia. Abrimos cita. Es preciso reconocer que, sin remontarse al origen de las cosas, la ciencia no tiene delante de sí más que misterios. La atracción, el calor, la constitución de los cuerpos, la luz, la electricidad, el magnetismo, la vida. El saber humano tropieza cada momento con secretos impenetrables, tanto en el mundo físico como en el hombre mismo. Masquart,
miembro del Instituto de Física. 2. Hay verdades que son evidentes para unos y misterios para otros. La razón del sabio comprende ciertas verdades científicas que son misterios para el común de los mortales. Por ejemplo, que el Sol está inmóvil, que la Tierra gira, que es posible medir la distancia de la Tierra al Sol. Si entre la razón del sabio y del ignorante existe tal desigualdad, que lo que es evidente para el uno es misterio para el otro, ¿con cuánta mayor razón no debe existir esta desigualdad entre la inteligencia del hombre y la de Dios? Los que se encuentran al pie de la montaña no ven lo que ven aquellos que se hallan más arriba. Cada uno ve según el grado de su elevación. Solo Dios se halla en la cumbre de la montaña y abarca todo con su mirada. Lo que Dios nos dice que existe es evidencia para Él, que lo ve, y misterio para nosotros, que no lo vemos. Pregunta 98. ¿Es sorprendente que haya misterios en la religión? Respuesta. Al contrario, más sorprendente sería que no los hubiera. La religión tiene por autor y objeto a Dios, ser infinito. Pero como lo infinito es incomprensible para toda inteligencia creada y limitada, no debe sorprendernos que haya misterios en la religión. Además, estando el mundo mismo lleno de misterios, no debe maravillar a nadie hallar misterios en la religión, que nos habla de Dios, creador del mundo. Fuera de eso, una religión sin misterios no puede ser sino una religión falsa o muy imperfecta. Porque Dios, al revelarnos la verdadera religión, ha debido manifestar sus perfecciones infinitas. Perfecciones cuya naturaleza supera el alcance de nuestra inteligencia, de donde resulta que los misterios son un sello, una señal de una religión divina. 1. Los misterios de la religión están en la naturaleza de las cosas. El ser eterno es necesariamente infinito y por consiguiente incomprensible para toda inteligencia creada. La revelación es la expresión del pensamiento divino que se comunica a la inteligencia del hombre. Ahora bien, este pensamiento infinito, al caer en la ínfima capacidad de la inteligencia humana, debe necesariamente rebosar por todas partes. Es el océano que vierte su inmensidad en un hoyo de sus orillas. Una gota de agua lo llena, la inmensidad lo desborda. ¿Y qué culpa tiene el océano de que el hoyo, el agujero, no encierra su inmensidad? ¿De que no pueda contenerlo? He ahí la razón del misterio. Por más generoso que Dios sea con nosotros, no puede hacer que nosotros nos hagamos una misma cosa con Él. Dios dilata el vaso de nuestra inteligencia, pero no puede igualarlo a la verdad infinita que se halla en Él. Así como hay objetos que están fuera del alcance de nuestras manos y estrellas fuera del alcance de nuestros telescopios, así también hay en la inmensidad de la esencia divina verdades que están fuera del alcance de nuestras inteligencias limitadas. Estas verdades inaccesibles se llaman misterios. 2. Según hemos probado ya, existe en el orden de la naturaleza creada visible, palpable, finita, una multitud de misterios, es decir, de hechos y leyes cuya esencia, causa y modo de ser hasta los sabios ignoran. Con mayor razón, pues, debe existir en la naturaleza divina, que es increada, invisible, impalpable, infinita, una multitud de misterios que superan la inteligencia creada. Si el hombre pudiera comprender perfectamente a Dios, sería necesario concluir que es igual a Dios, o que Dios no es infinito, lo cual es absurdo. El hombre que rechaza la verdadera religión
por no poder comprenderla totalmente, se parecería al insensato que negara la existencia del sol porque, al abrir la ventana de su alcoba, no ha podido encerrar en ella toda la luz del astro rey. Por lo demás, los misterios en que Dios nos obliga a creer son bien pocos comparados con los de la naturaleza. Esto quiere decir que la ciencia impone a nuestra inteligencia más sacrificios que la religión. 3. Los misterios constituyen el lado divino del cristianismo porque la razón humana no inventa lo que no comprende. Jamás habría podido el hombre sospechar siquiera los misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, de la Redención y de la Eucaristía. Solo Dios ha podido revelar al hombre verdades tan sublimes y tan incomprensibles. No es, pues, obra del hombre la religión que tales cosas enseña, sino obra de Dios. Por lo mismo, en vez de rechazar la religión a causa de sus misterios, hay que aceptarla con mayor gusto, porque estos misterios la marcan con el sello de la divinidad. Un sabio decía con gran sensatez: si yo comprendiera los misterios, me costaría más creerlos. Desconfío de un sistema de religión demasiado humano y que el hombre sea capaz de imaginar. Dios habla de Dios. Lo que me enseña debe ser superior a mi razón. Una luz finita no basta para comprender lo infinito. 3. Racionalidad de los misterios. Pregunta 99. ¿Es razonable creer en los misterios? Respuesta: sí. Nada más razonable que creer en los misterios de la religión, puesto que es Dios, la verdad por esencia, quien nos lo ha revelado. Si es razonable que un niño crea, fundado en la palabra de su padre, en cosas que no comprende, que un ignorante acepte, fundado en la palabra de los sabios, las verdades científicas a las que su inteligencia no alcanza, ¿no es mucho más razonable creer en los misterios por la palabra de Dios, que jamás puede engañarse ni engañarnos? 1. Por la fe creemos los misterios fundándonos en la autoridad de la palabra de Dios. Es indudable que para creer podemos exigir una demostración, en regla de la revelación divina. Pero, si está probado por la historia que Dios ha hablado y que ha revelado misterios, debemos creerlos sin vacilar. Desde el momento que su palabra es conocida, poco importa que Dios nos revele cosas comprensibles o no. Su palabra siempre es infalible. La razón nos dice que la inteligencia finita debe someterse a la inteligencia infinita. Diariamente admitimos, sin temor de engañarnos, misterios en la naturaleza y en las ciencias, porque ellos nos son atestiguados por la experiencia o por los sabios. Con mayor razón, debemos admitir los misterios de la religión, atestiguados por la palabra infalible de Dios. 2. La fe en los misterios no es una sumisión ciega. La fe en los misterios tiene sus motivos que dan una certeza igual y aún superior a la de la ciencia. Si el fiel cristiano no puede decir, creo porque comprendo, dice con seguridad, haciendo un acto de fe, creo porque tengo la certeza de que Dios mismo ha revelado los misterios y Dios no puede ni engañarse ni engañarme. Abrimos cita. El hombre tan lejos está de humillarse creyendo la palabra de Dios que, antes bien, ejecuta un acto glorioso y fecundo. Así como el telescopio extiende el campo de la visión, así la fe ensancha el horizonte natural del espíritu y le permite penetrar extasiado en un mundo superior cuyas maravillas vislumbra. Fin de cita.
Portois. Pregunta 100. ¿Son contrarios a la razón los misterios? Respuesta: no. Los misterios están por encima de la razón, pero no son contrarios a ella. Dios es quien da al hombre la razón. Dios es quien nos manifiesta los misterios. Pero como Dios no puede contradecirse, y se contradeciría si nos obligara a creer cosas contrarias a la razón que Él nos ha dado, debemos concluir que, entre estas dos luces que parten del mismo centro, es decir, la razón y la fe, no puede existir oposición alguna. Por otra parte, la ciencia teológica ha demostrado que todos los dogmas cristianos se hallan tan lejos de contradecir a la razón del hombre que, al contrario, están conformes con ella y responden a las necesidades de su naturaleza. Lo que es contrario a la razón es absurdo, repugna al sentido común, es radicalmente imposible, mientras que lo que está sencillamente por encima de la razón es muy posible, puede muy bien existir, aunque nuestra razón no lo pueda comprender. Si fuera posible hallar contradicción en los misterios revelados, nos quedaría por explicar el más sorprendente de todos. ¿Cómo después de casi 2000 años, tantas inteligencias superiores, tantos penetrantes ingenios, han abrazado nuestros misterios, sin creerse obligados a renunciar a la razón y repudiar la ciencia? Si nuestros misterios son absurdos, ¿cómo espíritus tan celosos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Bonniot, Pascal, Descartes, Leibniz, Newton, Chevreul, Pasteur, etc., han podido creer en cosas absurdas y contradictorias? Esto no es posible. Fuera de eso, para comprender cuán luminosos y fecundos son nuestros misterios cristianos, basta leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o bien la obra de Bossuet, Elevación sobre los Misterios. Las pretendidas contradicciones que los incrédulos quieren hallar en los misterios reconocen dos causas. 1. Los incrédulos no exponen los dogmas de la fe conforme al pensamiento de la Iglesia. Y así vemos acerca del misterio de la Santísima Trinidad, los incrédulos dicen: Dios no puede ser a la vez uno y tres. Esto es completamente cierto, pero nunca la Iglesia ha dicho que tres sean uno. Ella dice que en Dios hay tres personas y una sola naturaleza divina. Tres con relación a las personas y uno con relación a la naturaleza. ¿Dónde está, pues, la contradicción? Un triángulo tiene tres ángulos. Nuestra alma tiene tres potencias distintas. Y sin embargo, es una. 2. Ellos quieren comparar objetos completamente heterogéneos. Si un ciego de nacimiento quiere comparar los fenómenos de la visión que se le explican con las sensaciones del tacto, no puede menos de hallar contradicción entre los unos y las otras. Nosotros no conocemos los atributos de Dios sino por analogía. La analogía es una especie de semejanza que existe bajo ciertos aspectos entre dos objetos diferentes. Pero semejanza no significa identidad y comparación no es razón. Si de la naturaleza y personas divinas nos formamos la misma idea que tenemos de la naturaleza y personas humanas, hallaremos que hay contradicción en decir que tres personas divinas no son más que un solo Dios. Pero la comparación entre la naturaleza infinita y una naturaleza limitada es evidentemente falsa. 4. Utilidad de los misterios. Pregunta 101. ¿Por qué Dios nos revela misterios? Respuesta. Dios nos revela misterios, primero, para pedirnos la humilde sumisión de nuestro espíritu por la fe,
como nos pide la de nuestro corazón por el amor y la de nuestra voluntad por la sumisión a sus leyes. Pero lo hace sobre todo para instruirnos acerca de nuestro destino sobrenatural y enseñarnos verdades admirables cuyo conocimiento santifica nuestra vida. La revelación de los misterios es, pues, grandemente útil a la gloria de Dios y a nuestra salvación. 1. Los misterios de la revelación nos brindan ocasión para ofrecer a Dios el homenaje más grande que le podemos ofrecer. Al inclinar nuestra razón ante la palabra de Dios, le sometemos lo mejor que poseemos, lo que nos diferencia del bruto y nos aproxima al ángel, la inteligencia. He aquí por qué el acto de fe en los misterios acrecienta el mérito del hombre, puesto que no hay mérito en creer lo que se ve o se comprende. 2. La razón principal por que Dios nos revela misterios es para instruirnos acerca de nuestro destino sobrenatural y de los medios necesarios para alcanzarlo. Porque todos los misterios se enderezan a un fin único, la salvación del género humano por la mediación de Jesucristo. El misterio de la redención es, pues, el dogma esencial de la religión cristiana. Este misterio supone el de la encarnación del Hijo de Dios, que, revestido de nuestra naturaleza, era el único que podía satisfacer a la justicia divina por los pecados de los hombres. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros concebir el misterio de la encarnación si previamente no se nos dijera que en Dios hay 3 personas? El misterio de la Santísima Trinidad, que nos parece el más difícil de creer, nos ha sido revelado para darnos con él la llave de los otros. Así, todos los misterios revelados convergen hacia nuestro último fin sobrenatural al que Dios se ha dignado llamarnos. El Creador se muestra muy considerado con la razón humana y no nos revela más que los misterios necesarios para la salvación. 3. Los misterios cristianos son como el sol, impenetrable en sí mismo, ilumina y calienta la tierra. No deslumbra sino al ojo audaz que quiere sondear su esplendor. Así, los misterios insondables en su naturaleza para la inteligencia creada iluminan la razón y abrazan de amor de Dios el corazón del hombre. A. La revelación del misterio de la Santísima Trinidad nos da una idea elevada de Dios. Nunca el océano nos parece más vasto ni el cielo más alto que cuando lo vemos extenderse más allá de los espacios limitados a que alcanza nuestra vista. Nunca el sol nos parece brillar tanto como cuando su esplendor nos obliga a cerrar los ojos. De la misma manera, cuanto más la grandeza inmensa de Dios sobrepasa los estrechos límites de nuestro pensamiento, tanto más infinitamente grande lo concebimos. B. El misterio de la encarnación, es decir, la unión de la naturaleza divina y de la humana en la persona del Hijo de Dios, nos muestra la dignidad, la grandeza del hombre, el amor infinito de Dios a su criatura. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Este misterio lleva al hombre a la práctica de las más nobles virtudes y anima y sostiene sus esfuerzos con el ejemplo conmovedor del hombre Dios. C. El misterio de la redención, es decir, de la muerte en la cruz sufrida por el Hijo de Dios hecho hombre, es infinitamente eficaz para hacer comprender los atributos divinos, la justicia y la misericordia, la malicia del pecado y el valor de nuestra alma. Para borrar el pecado, un Dios derrama su sangre y muere en medio de los más terribles dolores. ¿Cuán grande debe ser el valor de mi alma
si para rescatarla se necesitó la sangre de un Dios? Dígase lo mismo de los otros misterios. Ved, pues, ¿para qué sirve la revelación de los misterios? Ellos nos enseñan con una certeza inquebrantable ciertas verdades que son la luz y la felicidad de la vida. Pregunta 102. ¿Qué debemos pensar de los incrédulos que dicen, yo no creo, sino lo que comprendo? Respuesta. Estos incrédulos no son sino rebeldes, impíos y mentirosos. 1. Son rebeldes al rechazar creer en los misterios revelados por Dios, porque Dios tiene el derecho de mandar a nuestra inteligencia, lo mismo que a nuestra voluntad. Son impíos, porque su negación a creer en los misterios revelados por Dios es una injuria atroz que hacen a Dios mismo, ya que ponen en duda su ciencia y veracidad infinitas. Son mentirosos, porque diariamente admiten una multitud de cosas que no comprenden. O mienten a sabiendas, o son imbéciles. A. Dios es nuestro Señor. Puede mandar a nuestra inteligencia que crea en los misterios, como puede mandar a nuestra voluntad que observe sus mandamientos. No podemos, pues, negarnos a creer en la palabra de Dios sin levantarnos contra su dominio soberano, sin violar sus derechos divinos sobre nuestra inteligencia. B. Dios, que es la verdad misma, puede, con mejor título que cualquier hombre honrado, exigir que se crea en su palabra, aunque la inteligencia creada no vea el porqué de la afirmación divina. En este caso, rehusar creer a Dios, que nos revela los misterios, es hacer ofensa a su veracidad infinita. Es una impiedad. C. Es ridículo decir, yo no creo sino lo que comprendo. Pero si el hombre se pasa la vida creyendo y haciendo lo que no comprende, ¿hay acaso un sabio que tenga el conocimiento completo de todos los fenómenos naturales, los más sencillos y los más ordinarios? ¿Quién ha penetrado jamás en la naturaleza íntima del calor, del frío, del hambre, de la sed, del sueño, de la vida y de la muerte? Y sin embargo, estas son verdades que todo el mundo admite, aunque su naturaleza escapa a nuestra penetración. Vosotros no queréis misterios en la religión. ¿Qué pensaríais del ciego de nacimiento que negara la luz y los colores porque no se puede formar ninguna idea sobre el particular? ¿Qué pensaríais del ignorante que negara las maravillas de la electricidad porque no las comprende? ¿O del salvaje africano que negara la existencia del hielo porque nunca lo ha visto? Los trataríais de insensatos, pues más insensatos sois vosotros mismos. Abre cita. Por una deplorable anomalía, los hombres que se muestran arrogantes para con los misterios de Dios encuentran natural que haya en su inteligencia verdades demostradas que son misterios para un campesino. Pero encuentran inadmisible que haya en Dios verdades que son obscuridades para ellos. Para complacerles, fuera menester que Dios tuviera la amabilidad de dejar de ser infinito para reducirse a la capacidad de un espíritu que no lo es, que no es infinito. Si esto se llama filosofía, considéreme dichoso al comprobar que no es ni razón ni buen sentido. Fin de cita. Causet. Los incrédulos se niegan a creer en los misterios de la religión con el pretexto de que no les comprenden, y en cambio admiten los absurdos del ateísmo, del materialismo, del panteísmo, del darwinismo, etc., que comprenden menos todavía. Entre las varias hipótesis que han imaginado para explicar el mundo sin Dios, ¿hay una cosa siquiera en que no te estemos obligados a admitir los misterios más repugnantes y absurdos? Ellos realizan así la frase de Bossuet: para no admitir verdades incomprensibles,
caen en errores incomprensibles. Conclusión. Abrimos cita. Dios, que odia ante todo y sobre todo el orgullo, quiere recordarnos sin cesar, mediante los misterios de la naturaleza, que nuestra inteligencia depende de Él, lo mismo que todo nuestro ser, que Él es más grande que nosotros y que, por consiguiente, debemos someternos humildemente a su palabra y a su voluntad. Esta sumisión se llama fe y buen sentido. Un hombre que rehusara creer en los misterios de la naturaleza sería un loco. Un hombre que rehusara creer en los misterios de la religión no solamente sería loco, sino impío. No seamos ni lo uno ni lo otro. Fin de cita. Monseñor de Segur. Decreto del Concilio Vaticano I. De la fe y de la razón. La Iglesia Católica ha admitido siempre y admite que existen dos órdenes de conocimientos distintos en su principio y en su objeto. En su principio, porque en el uno conocemos por la razón natural y en el otro por la fe divina. En su objeto, porque, fuera de las cosas que la razón puede alcanzar, hay misterios ocultos en Dios que son propuestos a nuestra creencia y que no pueden ser conocidos por nosotros si no son divinamente revelados. Por esto el apóstol, que afirma que Dios fue conocido por los gentiles mediante sus obras, cuando diserta sobre la gracia y la verdad traídas por Jesucristo, dice: predicamos la sabiduría de Dios encerrada en el misterio, esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido, sino que Dios nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el Hijo único de Dios rinde a su Padre este testimonio, que Él ha ocultado estos misterios a los sabios y a los prudentes, y los ha revelado a los pequeñuelos. La razón, indudablemente, iluminada por la fe, cuando busca con diligencia, piedad y moderación, adquiere, con la ayuda de Dios, una cierta inteligencia de los misterios, y esta inteligencia le es muy provechosa. La razón adquiere esta inteligencia bien por analogía con las cosas que conoce naturalmente, o bien por los vínculos que los misterios guardan entre sí y con el fin último del hombre. Sin embargo, la razón jamás alcanza a penetrar los misterios de igual modo que las verdades que constituyen un objeto propio. Porque los misterios divinos, por propia naturaleza, de tal suerte superan la inteligencia creada que, aun de transmitidos por la revelación y recibidos por la fe, permanecen todavía envueltos como en una nube, mientras viajamos en esta vida mortal, lejos del Señor. Marchamos hacia Él por la fe y no le vemos al descubierto. Pero aunque la fe esté sobre la razón, jamás puede existir entre la fe y la razón el menor desacuerdo ni oposición. El mismo Dios es el que revela los misterios y el que infunde la fe, el que ha dado al espíritu del hombre la luz de la razón. Ahora bien, Dios no puede contradecirse a sí mismo, y la verdad jamás estará en contradicción con la verdad. Las vanas apariencias de semejante contradicción proceden particularmente, o de que los dogmas de la fe no han sido comprendidos y expuestos en el sentido de la Iglesia, o de que opiniones falsas son tomadas como enunciados de la razón. Nosotros definimos, pues, que toda aserción contraria a la verdad conocida por la fe es absolutamente falsa. La Iglesia, que ha recibido con la misión apostólica de enseñar la orden de guardar el depósito de la fe, también tiene la misión y el derecho divino de proscribir toda falsa ciencia, para que nadie sea engañado por la filosofía y las vanas sutilezas. Y no solamente la fe y la razón no pueden jamás estar en pugna, sino que se prestan mutuo apoyo, puesto que la razón demuestra los fundamentos de la fe, e iluminada por la luz, cultiva y desarrolla la ciencia de las cosas divinas. La fe, por su parte, libra y preserva a la razón de los errores
y la enriquece de los amplios conocimientos. Tan lejos está la Iglesia de oponerse al estudio de las artes y de las ciencias, que al contrario, favorece este estudio y lo hace progresar de 1000 maneras. La Iglesia no ignora ni desprecia las ventajas que las ciencias y las artes procuran al hombre. Más todavía, reconoce que así como estas grandes cosas vienen de Dios, Señor de las ciencias, así también, si se las cultiva como conviene, deben, con el auxilio de la gracia, llevarnos a Dios. La Iglesia no prohíbe en manera alguna que cada una de estas ciencias se sirva en su esfera de sus propios principios y de su método, pero, reconociendo esta legítima libertad, vigila que las ciencias no adopten errores que las pongan en oposición con la doctrina divina. La revelación no ha sido propuesta al espíritu humano como un descubrimiento filosófico, susceptible de perfeccionamiento, sino como un depósito que debe ser fielmente guardado. El sentido fijado a cada dogma por una primera definición de la Iglesia es infalible e invariable. La inteligencia, la ciencia, la sabiduría de cada uno y de todos pueden progresar indefinidamente, pero sin apartarse de la unidad del dogma. Cánones. 1. Si alguien dijere que la revelación divina no encierra misterio alguno y que la razón, convenientemente cultivada, puede, por los principios naturales, comprender y demostrar todos los dogmas de la fe, queda fuera de la Iglesia. 2. Si alguien dijere que las ciencias humanas deben ser tratadas con tal independencia que sus afirmaciones, aun en el caso de ser contrarias a la doctrina revelada, pueden ser sostenidas como verdaderas y que la Iglesia no tiene derecho para condenarlas, queda fuera de la Iglesia. 3. Si alguien dijere que, considerando el progreso de las ciencias, puede llegar el caso en que se deba dar a los dogmas revelados un sentido diferente de aquel que ha sido comprendido por la Iglesia, queda fuera de la Iglesia.